Hola a todos, mi nombre es Martín Hidalgo, soy periodista del Diario El Comercio. Por hoy voy a estar reemplazando a mi colega Ariana Lira, que regresa dentro de unos programas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el escenario en el cual llega la derecha peruana a esta segunda vuelta. Tenemos a dos invitadas muy importantes. Por un lado, la congresista Adriana Tudela, ella es representante de Avanza País, actual miembro del Parlamento, el último de la era unicameral, que nos acompaña. Y por otro lado tenemos a Paola Martínez, virtual diputada de Renovación Popular. Es uno de los rostros nuevos que va a tener este Congreso y que te llega con cierta experiencia por su paso como asesora del actual Parlamento. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes Buenos días, por Martín. venir, por acompañarnos y hablar de este tema tan importante y que creo que muy pocas veces se debate sobre el rol de la derecha, de los escenarios, cómo llega la derecha. Y en esa línea, la primera pregunta que me gustaría plantearles es: ¿llega la derecha unida a esta segunda vuelta? Está claro que en primera vuelta no lo hicieron, se fragmentó mucho el voto de la derecha debido a que habían varios partidos políticos, cada uno decidió ir por candidaturas independientes y finalmente se dio el resultado que se ha dado. Pero en esta segunda vuelta, a pocos días de la elección del 7 de junio, ¿cómo llega la derecha? ¿Llega unida? ¿Llega aún fragmentada? ¿Hay todavía algo por rescatar en estos días previos a la segunda vuelta? Me gustaría comenzar con la comentaria de Ujú. Tudela. Bueno, yo creo que evidentemente lo óptimo hubiese sido que la derecha, de cara al proceso electoral, llegue con una, dos o por lo menos tres, no tantas como las que finalmente hubo, con unas candidaturas consensuadas y consolidadas, lo cual lamentablemente no se produjo por una serie de motivos, entre los cuales creo que uno muy importante es el hecho de que nuestra ley electoral hace casi imposible formar alianzas partidarias. Creo que ya solamente que dos partidos se pongan de acuerdo en lograr una alianza partidaria es difícil Pero de se por hizo sí. ajustes, ¿no? Para que puedan hacer Eh, las alianzas. Sí, pero igual es muy complejo electoralmente formar una alianza. Por ejemplo, en el caso de Renovación, creo que incluso por un detalle en sus estatutos, la posibilidad de formar una alianza Era era complicado. imposible por la ley. Entonces yo creo que tenemos una legislación electoral que desde mi punto de vista tiene que cambiarse por completo, simplificarse, que hace muy difícil formar alianzas electorales. Pero creo que las principales diferencias que hay en la derecha de cara a la segunda vuelta no son, creo yo, diferencias de fondo, no son diferencias sustanciales, sino que las diferencias, creo yo, se limitaron a temas electorales de primera Y vuelta. no Entonces, personalistas de también. cara, bueno, por supuesto, también creo que el hecho de que hayan habido tantas candidaturas de derecha responde evidentemente que hay un poco de personalismo que finalmente ha fragmentado el voto, ¿no? Pero no Estimada, creo que haya una diferencia de fondo. ok. Y estimada Paula, Ujú. ¿cómo ves tú desde Renovación Popular, que tampoco pudo forjar una alianza y que ha llegado a esta segunda vuelta con un mensaje de no voten por el comunismo, no un endoso explícito, sino un endoso indirecto? ¿Cómo lo ven? Sí, yo quería recordar a nuestros amigos que en el 2022 Rafael propuso una alianza estratégica justamente con todos los partidos de derecha. Pero bueno, hay siempre intereses, hay fuerzas detrás de que hacen también imposible, ¿no? Sí reconozco que se está construyendo en medio de este caos que ocasionó Vizcarra, toda esta inestabilidad política, todo este cambio electoral que hubo y que justamente tuvo como finalidad llevarnos a la situación que estamos actualmente, ¿no? Y por eso es necesario también desde el Congreso, en esta nueva etapa, realizar esos cambios necesarios. Pero con miras a esta segunda vuelta, yo reconozco que efectivamente tal vez puede ser un tema netamente electoral porque no hemos visto ningún otro partido ¿no? que se haya levantado al igual que Renovación Popular en relación a al fraude electoral. ¿No? Entonces, a nosotros nos hubiera encantado, por ejemplo, que Fuerza Popular diga, ¿no? abiertamente que sí. Ha reconocido irregularidades, ¿no? Ha Y ha reconocido apoyado en ese sentido irregularidades, pero a... hubiéramos querido más allá. Una posición también de fiscalización a través de sus representantes en el Congreso de la República, una posición más férrea en relación a esto, porque nada asegura finalmente que la segunda vuelta en este domingo se tenga buenos resultados como tal vez hubiésemos deseado todos, ¿no? No hay una tranquilidad. Convocar 100.000 personeros te da ya una alarma en relación a todo este tema, ¿no? Pero a pesar de eso, ya hemos emitido una opinión institucional como partido, si bien no es tan abiertamente como muchos otros lo hubieran querido, pero el tema pasa aquí porque también tenemos electores
que están también en contra de esa posición, de este silencio que se vuelve también cómplice, ¿no? ¿Cree que los endoses dados hasta el momento por diferentes partidos, el caso también de Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, van a alcanzar para que esta vez suceda un escenario distinto al del 2021? Bueno, lo que pasa que nosotros no podemos decir que hay un endose directo. Hay electores nuestros que inclusive están, digamos, de cierto modo en contra de nuestra publicación, de nuestro comunicado, ¿no? Entonces, es diverso por diferentes motivos. ¿Y por qué cree que están en contra de este comunicado? Básicamente por la posición de silencio de Fuerza Popular. Pero eso no significa de que, digamos, dentro del Congreso, en esta nueva gestión, vamos a tener que hablar con ellos, vamos a tener que concertar, porque vamos a hacer justamente ese bloque ante cualquier eventualidad, digamos, si asumiera Roberto Sánchez una posición férrea, así como se hizo con Avanza País, con el bloque democrático al inicio. Definitivamente que con Fuerza Popular sería un aliado dentro del Congreso, ¿no? Para las diferentes acciones de fiscalización, de control político necesarias. En el primer año, así como se hizo con el expresidente Castillo, yo creo que ahora también esa alianza tiene que mantenerse, ser un nuevo bloque democrático, pero esta vez más firme. Congresista, ¿usted cree que va a alcanzar con los endoses, con los pronunciamientos de los diferentes partidos que habían hasta el momento para que no pase lo que pasó en el 2021, que finalmente se perdió, la derecha perdió ante Castillo? A ver, yo creo que, bueno, no voy a predecir el resultado de la elección, no lo sé, yo espero que sí, yo realmente espero que en esta segunda vuelta gane Keiko Fujimori, porque creo que el proyecto político que representa Roberto Sánchez sería nefasto para el Perú. Yo espero que el apoyo que otras fuerzas políticas le están dando a Fuerza Popular contribuyan a que esto sea así. Y creo que, un poco refiriéndome a lo que acaba de señalar nuestra nueva congresista, me preocupa no solo repetir el 2021, sino que me preocupa repetir el 2016. Creo que una unión de las únicas dos bancadas de derecha que van a haber en el Congreso, que son Fuerza Popular y Renovación Popular, es absolutamente necesaria, no solo si gana Roberto Sánchez. Creo que es aún más necesaria si es que gana Keiko Fujimori. A mí me preocuparía mucho que esta, pelea que hay entre Fuerza Popular y Renovación se mantenga frente a un gobierno de Keiko Fujimori, y eso implicaría que repitamos el escenario del 2016, que fue, digamos, el principio del fin, desde mi punto de vista. Ahí todo ha venido cuesta abajo. Porque es importante, para que la gente lo entienda bien, el escenario en el cual Keiko Fujimori gana, porque es importante que se unan estas fuerzas políticas. Bueno, porque la actual composición del Congreso no le da una mayoría a las fuerzas de derecha. En la Cámara de Diputados, yo diría que la izquierda es la que sale ganando en términos numéricos, y en el Senado está dividido exactamente por la mitad. Entonces, si es que no hay unión de Fuerza Popular y Renovación, vamos a tener en el fondo, una especie de sobrerepresentación, o una izquierda con un poder sobredimensionado dentro del Congreso, que va a ser virtualmente imposible que Keiko Fujimori pueda gobernar en caso gane, ¿no? Acá quiero leer un comentario que tenemos en YouTube. Los invito a todos los que se están conectando que puedan dejar sus preguntas a través de nuestro canal de YouTube. También nos pueden seguir a través de TikTok. Y quiero rescatar cada una pregunta que nos deja Nick Ward 27, que dice: ojalá venga una derecha de verdad, solo veo mercantilistas. ¿Qué es una derecha de verdad? ¿Qué se puede entender como una derecha de verdad en este escenario? Bueno, como yo lo entiendo, es una derecha que defienda la vida, la libertad, la propiedad, la idea de que el poder político tiene que estar limitado y que es la libre iniciativa de las personas la que genera desarrollo y crecimiento, pero tiene que hacer una defensa de principio, ¿no? Y lo que ha venido pasando a lo largo de los años en el Perú es que, desde mi punto de vista, no ha habido una derecha real, no ha habido una derecha organizada, ideológica, con conciencia ideológica, sino que han habido grupos, digamos, hacia la derecha definitivamente, pero que no han defendido la libertad por principio, sino en la medida en que generaba ciertos beneficios, ¿no? ¿Qué principios deberían primar en esta nueva derecha, o en esta nueva etapa de la derecha? Bueno, la idea de que el poder político tiene que ser limitado definitivamente, creo que la idea de que el Estado tiene que tener un tamaño limitado, no solamente porque es eficiente en términos de gasto público, sino porque moralmente es la única garantía que tenemos las personas de que nuestras libertades se vean respetadas, el hecho de que el poder político esté limitado, el respeto por la propiedad privada, por la libre iniciativa privada, y entender que queremos un Estado fuerte, sí,
pero que para que el Estado sea fuerte y funcione bien, no lo puede abarcar todo. Mientras más grande es el Estado, mientras más burocracia Más exista, inmanejable. mientras más funcionario, mientras más planilla, más difícil es que se tomen decisiones de manera correcta y de manera eficaz. Entonces, entender, porque siempre se nos acusa, ¿no? Es que ustedes no quieren que haya Estado, y eso no es cierto. Pero queremos que haya un Estado que sea eficiente, que sea fuerte, pero sabemos que para que eso sea así, el Estado tiene que ser reducido, limitado y con funciones acotadas. No lo puede abarcar todo. Estimada Paola, ¿qué se espera de la nueva derecha en esta nueva etapa? ¿Qué es lo que, para que responder al comentario de Nick Ward, de que no sean vistos solo como mercantilistas? Bueno, yo no creo que Renovación Popular sea vista como una derecha mercantilista, ¿no? Renovación Popular durante todo este tiempo de poca vida, digamos, institucional, de partidaria, ha mostrado una defensa férrea en relación a la vida, la familia, la patria, la soberanía, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú. Tiene una identidad propia. Y más bien nosotros sumamos a cualquier otro tipo de derecha a sumarse realmente a una verdadera identidad de una derecha que le importe el peruano, que le importe la necesidad. Porque, a ver, como representantes ahora que vamos a juramentar, la labor de representación del congresista es muy importante y de fiscalización. Y hay muchas cosas que se han logrado, por ejemplo, con esas labores de fiscalización ante el Ejecutivo. La pregunta es, ¿qué pasaría si no solamente fuera el trabajo de un solo despacho, sino de los 130 congresistas en atender realmente los problemas genuinos que tiene la población? Yo creo que desde Renovación Popular ese trabajo lo hemos venido realizando y lo vamos a seguir haciendo. Y animamos a cualquier otra derecha que va a asumir ahora en el Congreso que también se sume a eso, porque basta ya de intereses personales, de intereses de las grandes corporaciones. Necesitamos atender al sur, necesitamos voltear al centro. O sea, estamos ya viviendo estas elecciones y el mapa electoral es clarísimo, es clarísimo. Se siente el sur discriminado de Lima, todo Lima. Y el resultado de las elecciones, el mapa es claro, totalmente Ahora, en relación a la representación. Y entonces tenemos muy que importante, atender, es muy tenemos que volver. importante que hable de representación, me parece una de las labores más importantes del Congreso, pero ahí hay una crítica que tiene que ver con que siempre se viene al sur en época electoral, más no en época de función o incluso desde un punto de vista partidario. ¿Qué hacen los partidos para tener representación, más allá de abrir un local cerca a la campaña electoral? ¿Qué es lo que viene haciendo o qué es lo que cree que debería hacer la derecha para lograr representación en el sur y lograr esa llegada que no sea vista netamente como un interés electoral para previo a unas elecciones? Yo creo que, repito, el tema de representación, la labor congresal es importante porque cada partido tiene una bancada que representa en esta Cámara ahora de Diputados y esa labor tiene que ser desde el primer día importante. Y uno de los puntos realmente de resaltar, creo yo, para trabajar en el sur, al igual que en todo el Perú, es el tema de la infraestructura en educación. ¿Cuántos años estamos en una situación precaria en atención en el tema de educación? En las diversas, digamos, semanas de representación que hemos podido acompañar, digamos, a los congresistas en diferentes actividades, hemos visto este problema. Y este problema se mantiene, porque si no es hasta la época del señor Fujimori que se hizo algo por los colegios. Entonces, el tema de la educación es importante, el tema de la fiscalización también en relación al tipo de educación que están recibiendo. Sabemos que en el sur somos, digamos, primos hermanos con Bolivia y la educación ideológica es muy fuerte allá, el odio, ¿no? Las enseñanzas específicamente en el tema del comunismo, el socialismo, el progresismo, en vez de resaltar al ser humano, ¿no? La dignidad humana, los valores, los principios, son cosas que se han olvidado en la educación. Congresista, la misma pregunta me gustaría plantearle. ¿Qué debería hacer la derecha para lograr representación en el sur más allá del terreno electoral? Quizás de un punto de vista partidario que me parece muy importante por el hecho de que cuando después en época electoral va un candidato, pasan situaciones como la que pasó a Avanza País con su primer candidato presidencial, que fue Felipe Batlle. Bueno, creo que hay que entender la política como un trabajo permanente, ¿no? Y creo que en el Perú, lamentablemente, y esto creo que no sea un problema exclusivo de la derecha, digamos, los partidos políticos se activan y se desactivan en función a los procesos electorales. Creo que pocos partidos hacen un trabajo permanente, entonces yo creo que eso es algo que definitivamente tiene que cambiar, pero creo que, digamos, lo que vemos en el sur no es un problema exclusivo del sur.
Creo que tenemos un serio problema de falta de llegado de infraestructura, de servicios básicos a las zonas más alejadas del país, y eso, digamos, no sucede solamente en el sur. Creo que hay muchas regiones que sufren de un abandono terrible, y creo que necesitamos un diagnóstico, digamos, correcto para poder plantear soluciones que tengan efecto. Y desde mi punto de vista, el proceso de regionalización y descentralización, como ha sido implementado, ha terminado siendo un fracaso absoluto. La izquierda siempre habla de cambiar la Constitución en el capítulo económico. Yo más bien planteo, ¿se debería revisar el capítulo de centralización de la Constitución? Porque han pasado más de 20 años y creo que todos estamos en la conclusión de la misma línea de que no funciona, ¿no? No, claramente no funciona. Y como tú dices, ya van 20 años de descentralización y las cosas están cada vez peor. Creo que debemos estar como nación en la capacidad de poder evaluar las decisiones que se han tomado, ver los efectos que han tenido y poder replantearnos las cosas en función a eso. Creo, lamentablemente, que va a ser un proceso muy difícil, digamos, el replantearnos la descentralización. Yo creo que hay ciertas cosas, ciertas funciones que hoy tienen los gobiernos regionales que no deberían tener, porque claramente, por ejemplo, en temas de salud, creo que Y las educación políticas también, que es lo que y mencionaba. educación, creo que las políticas de salud y las políticas educativas tienen que tener un enfoque nacional, no pueden tener un enfoque regional, y creo que lo que sucedió en la pandemia, creo que es la evidencia más clara de que no podemos tener políticas de salud divididas en las regiones del país. Entonces creo que sí es necesario, es vital. Yo creo que es el gran problema para enfrentar durante los próximos años, el cómo nos replanteamos la descentralización del país, pero creo que políticamente es un desafío sumamente difícil de enfrentar, porque ya se han venido, digamos, otorgando privilegios, beneficios a cada uno de los... Digamos, parte del crecimiento del Estado, no se conectan las dos cosas, pero el crecimiento del Estado va de la mano con la descentralización, porque cada vez hay más planillas. Hay un punto muy importante que sí. es que no tenemos el número exacto de trabajadores del Estado a Claro, nivel ni el propio nacional. Estado sabe cuántos trabajadores La última vez que se hizo un públicos estudio al respecto fue en el 2008 con Nelson Chuck, y de ahí en adelante Sí. no salió un mapeo. Y en el Perú existen, creo que entre 1.200, 1.600 distritos. Al final, la capacidad que se tiene de tomar decisiones que se ejecuten y que los servicios públicos y la infraestructura y los servicios básicos que tiene que prestar el Estado lleguen a la ciudadanía es imposible si uno tiene que pasar por cientos de niveles burocráticos, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que eso es un punto que debería ser central en la agenda del próximo Quiero- gobierno. quiero Y mira, le- solamente bien. algo pequeño para sumar en relación a lo que dice la congresista Adriana, por favor, porque todavía es congresista, es el tema de la creación de estos nuevos distritos, que parte de esto ha sido justamente de la agenda de la izquierda, de Perú Libre y todas las demás bancadas. Pero que la derecha Justamente- ha votado en este Congreso a favor de la creación de no distritos. siempre, No, y de no hecho, siempre, no porque ha habido siempre, pero moratoria. ha La habido- Comisión de así Descentralización, es. que ha sido presidida por Diana González y por Norma Yarrow cuando Sí, estaba claro. en Avanza País. Ujú. De hecho, nosotros pusimos un candado a la candado. creación de La nuevos moratoria. distritos, De la pusimos una moratoria. Que se moratoria. intentó levantar, ¿no? En un Se momento. intentó levantar, pero Ujú. nosotros le pusimos un par a eso. Claro. Ahora, quiero más leer un comentario que me parece interesante de Ítalo Solórzano 21, que dice: queremos una derecha que se preocupe por insertar e incluir a todos al mercado formal. Solo hay libre mercado si no afecta a los grandes grupos empresariales, la competencia para la banca, por ejemplo. ¿Por qué hay esta idea de que la derecha solo piensa en los grandes grupos empresariales? Porque lamentablemente la actuación ha sido así. De gran parte de estos congresos hemos visto una actuación hacia justamente las grandes corporaciones y las grandes empresas. Porque, por ejemplo, un tema pequeño, y sí lo quiero decir abiertamente, hace 2 semanas se vio un proyecto de ley sobre denuncias falsas. Y entonces necesitábamos los votos, por ejemplo, de Fuerza Popular. La indicación fue que no se iba a votar porque se iba a esperar la segunda vuelta. Y la pregunta es, ¿ese proyecto de ley era necesario? Porque existen muchos padres, abuelas, tías y familias y mujeres que lamentablemente están siendo víctimas de estas denuncias falsas. Pero en este caso, para Fuerza Popular, simplemente la indicación fue después de la segunda Por un vuelta. cálculo electoral. Así es, por cálculo electoral. Entonces, así como esta pequeña, ¿no? digamos, ejemplo, hay muchos otros ejemplos más. Entonces, no se están realmente atendiendo las reales necesidades. El problema del peruano no está siendo atendido, y parte de eso justamente es el tema de la AFP, tenemos el problema de los impuestos, de hacer una reforma realmente en SUNAT, el trabajo, por ejemplo, que se ha venido realizando
para reducir el Estado está a veces tan difícil, y parte también porque hay un obstáculo por parte de muchas entidades que no brindan ayuda inclusiva al legislativo para poder hacer los cambios que se necesitan. Entonces, forma parte de un círculo vicioso que en todo responde a la gran empresa, de cierto modo. ¿Comparte esta visión? ¿Por Yo qué hay creo esta imagen de la derecha y los grandes creo grupos que el empresariales? mercantilismo es uno de los grandes efectos o los grandes males que enfrenta el Perú, no de ahora, sino de siempre, y no creo que sea algo exclusivo de la derecha, ¿no? Lo que pasa es que se suele asociar el mercantilismo al beneficio de los grandes poderes económicos, pero en realidad el mercantilismo está presente en todo el espectro político y en todo nivel del Estado, ¿no? O sea, lo que hemos visto a lo largo de estos 5 años, digamos, legislación como la prohibición de la tercerización laboral, las modificaciones que se hicieron a la ley de negociación colectiva, digamos, fueron producto de presiones de sindicatos, que también son grupos de poder, que finalmente generan modificaciones legales para beneficiarse ellos como grupo. Eso es el mercantilismo. Creo que el mercantilismo está muy presente en el Estado peruano, en la sociedad peruana. Creo que no es un problema exclusivamente público, ¿no? Y creo que la regionalización también sufre un poco de eso, porque al final cada gobierno regional, cada municipio, se convierte en una especie de pequeño feudo en el cual el grupo de poder genera beneficios para ellos, pero no para la ciudadanía. Entonces, yo creo que sí se ha asociado mucho el mercantilismo a los grandes poderes económicos, pero creo que no es un problema exclusivo de los grandes, digamos, exclusivos de las grandes empresas, sino que hay mercantilismo lo que le ha faltado de todo tipo. a la derecha es sociabilizar sus posturas, tener una mejor comunicación, quizás. Y por eso creo que yo no se puede hablar realmente de una derecha organizada, con conciencia política, con un ideario en el Perú, porque, digamos, justamente este tipo de ideas no han sido difundidas, digamos, de manera coherente, de manera sistemática a lo largo de los últimos 20 años, por lo menos, ¿no? Entonces, creo que ese es también el desafío que tienen quienes nos consideran, o que tenemos quienes nos consideramos de derecha futura. Quiero aprovechar la experiencia parlamentaria que tienen ambas, Adriana como congresista, Paola como asesora congresal, para un poco tratar de dilucidar cuál va a ser o cuál debería ser la agenda de la derecha en este nuevo Congreso bicameral. Adriana, ¿cuál crees desde tu experiencia ahora como congresista, saliendo en la era unicameral, pero cuál crees que debería ser la agenda en la era bicameral? Quizás hay algunas reformas que se han quedado pendientes que es importante que las toquen, o crees que deberían empezar una agenda nueva con puntos claros. Bueno, yo como dije al principio de la entrevista, creo que una reforma de nuestro sistema electoral es urgente. Creo que lo que hemos visto en términos electorales en esta última elección es producto de un muy mal sistema, de muy malas reglas, y esto también es una expresión del mercantilismo. Yo creo que es mercantilismo partidario. No tenemos un sistema diseñado por los partidos, para beneficiarse ellos, para tener reglas que les convienen a ellos, para eliminar la competencia, pero no han diseñado un sistema pensando en el elector. No han diseñado el sistema pensando en que el elector pueda tomar decisiones de manera informada y de la mejor manera posible. Entonces, yo creo que ese es un tema fundamental. Lamentablemente, creo que no es una posición que comparten la gran mayoría de partidos, pero creo que ese es un punto. Luego, la regionalización. Creo que replantearnos el proceso de descentralización y hacer algunos ajustes es fundamental. Y luego creo que la reducción del Estado, la simplificación administrativa y digamos, la simplificación tributaria y laboral son temas fundamentales. Creo que todo esto tiene que venir impulsado desde el Ejecutivo, nuevamente, o sea, desde el Congreso. Por la propia naturaleza de la institución, es muy complicado impulsar políticas tan ambiciosas, ¿no? Pero creo que sí deben ser puntos prioritarios a tratarse dentro del Congreso. Creo que una simplificación laboral y una simplificación tributaria que realmente genere formalización es fundamental. Hay un comentario de Chocán que dice: reglas por las que tú votaste. Creo que se refiere a las reglas electorales que hace un momento ha cuestionado. ¿Usted no, las reglas votó? Electorales no son de ahora, ¿no? Existen, digamos, tenemos este sistema electoral por lo menos desde el 2000 en adelante. Por ejemplo, el hecho de que se castiguen las alianzas, la figura de la valla electoral, ¿no? Yo creo que evidentemente tiene que existir la valla electoral para obtener representación parlamentaria, pero no creo en esta idea de que si no pasas la valla tienes que perder tu inscripción, porque lo que haces es cortar cualquier posibilidad de que un proyecto político serio
digamos, Sobrevive. sobreviva, y creo que los proyectos políticos no necesariamente tienen que lograr una super representación al primer intento. Creo que hay proyectos políticos que pueden demorarse, digamos, en surgir más de 5 años. Entonces, hay una serie de reglas que ya están instauradas, que yo considero tienen que ser modificadas porque lo que están generando es una dispersión política gigantesca y, y hacen muy difícil, digamos, la formación de proyectos políticos serios y que tengan convicciones de verdad. Claro. Virtual Hipota, ¿cuál Ujú. cree que debería ser la agenda en el nuevo Congreso bicameral? Usted también tiene experiencia como asesora del actual Congreso unicameral. ¿Cuál cree que debería ser la agenda? Y si hay puntos de la actual agenda unicameral que deberían seguirse o que deberían Ujú. atenderse en esta nueva sistema de dos cámaras. Sí, yo creo que el primer punto, por lo menos como bancada de Renovación Popular, va a ser la comisión investigadora en relación a este fraude electoral. Es importante que el peruano tiene que tener la tranquilidad que los representantes a quienes estén eligiendo sea realmente así. Entonces, el tema, si tanto hablamos de legitimidad, representatividad, que es algo que ya se viene también desde hace varios años cuestionando, hay que darle la seguridad, la confianza y la tranquilidad al peruano que los órganos electorales son órganos transparentes y que en las próximas elecciones a futuro no vuelva a suceder lo que ha pasado, ¿no? Entonces, la primera acción como bancada es esa, vamos a hacer todo lo posible para que se instale inmediatamente la comisión investigadora, pero no solamente eso, sino que estamos también preocupados por el tema de la seguridad ciudadana, que es un tema que creo que va a continuar. Uno de los puntos importantes, por ejemplo, es digamos, el empoderamiento del Ministerio Público, ¿no? Que sigue y continúa, pese que ya, digamos, cualquiera puede decir, oye, están cerrando la legislatura, pero ellos quieren recuperar el poder que supuestamente han perdido, ¿no? En detrimento de la Policía Nacional del Perú. Las Y competencias de investigación. acerca de las competencias de investigación han presentado un nuevo proyecto de ley y estamos viendo cómo están articulando. Tal vez puede aprobarse o no, no sabemos, cualquier cosa puede pasar en este escenario, pero creo que por lo menos las bancadas, digamos, del bloque democrático de derecha que defienden las fuerzas del orden van a estar bien al tanto en relación a la movida que pueda hacer el Ministerio Público, Ha ¿no? mencionado la conformación de una comisión investigadora para ver el tema de las irregularidades Ujú. en la primera vuelta. En el 2021, 2022 se creó en el Congreso Ujú. una comisión investigadora para investigar los resultados, porque en ese momento fue Fuerza Popular quien se quejó mucho de los resultados. Y la verdad que no tuvo ninguna conclusión Sí, mayor. sí tuvo una conclusión, pero lamentablemente el Ministerio Público, sabemos de qué lado están, no se realizaron las ¿De qué acciones lado está el siguientes, Ministerio ¿no? Público? El lado pues progresista, el lado en contra digamos, de la Policía Nacional del Perú, o sea, no en determinar responsabilidades, ¿no? Ya desde hace varios años está tomado el Ministerio Público. Pero en Eso verdad es lo cree real. que esa comisión tuvo un resultado fructífero, que en No verdad tuvo como, un hallazgo no como hubiésemos importante. querido, porque tal vez no estábamos tan preparados, tan armados como ahora. En cambio, ahora sí hay todos los peritajes nacionales e internacionales donde se demuestra efectivamente el tema del fraude electoral, porque sí hubo fraude. Y entonces, esto queremos nosotros iniciarlo desde el Congreso de la República justamente con miras a las próximas elecciones, porque vamos a estar en el mismo escenario. En el mismo escenario donde va a haber un sector y que tal vez esto va a ir creciendo inclusive. Y va a decir, y es un peligro inclusive, es un peligro, gran peligro, porque el tema de la representatividad es necesario que cada uno de los peruanos puedan tener la tranquilidad realmente Si de a quienes están eligiendo. Si finalmente gana la derecha y es la izquierda la que levanta las banderas de fraude de los resultados del 7 de junio, igual van a impulsar y se van a aliar con Juntos por el Perú para... Es que es independientemente de quién pueda salir, el tema pasa en que haya una realmente transparencia en los sistemas electorales. Solamente un punto nada más. Renovación Popular había apelado al jurado especial en Cajamarca. Sin embargo, el lunes no notificaron. Y el domingo el jurado estaba nombrando quienes pasaban a segunda vuelta. Llegó la notificación el día lunes. Eso está prohibido. No podían haber proclamado a nadie mientras estaba pendiente por resolverse muchos cuestionamientos. Entonces, eso y muchos más temas deben ser investigados en esta comisión investigadora. En materia económica, ¿cuál debería ser la agenda de la derecha? Hemos visto una derecha que en el actual periodo unicameral se unió a muchas leyes populistas impulsadas por la izquierda, impulsadas a veces por propios miembros de las bancadas de derecha, el retiro de fondos del sistema privado de pensiones, el retiro de la CTS y otras más.
hay un tema del impacto negativo fiscal dado por las leyes aprobadas en este Congreso unicameral, que ha sido vertido por el Consejo Fiscal y otras entidades. ¿Cuál va a ser o cuál debería ser la agenda de la derecha en materia económica para este sistema de dos cámaras? Claro, yo creo que de cierto modo digamos, el fundamento fue el tema del COVID, la recesión económica y todo lo demás hasta cierto punto, ¿no? Pero también parte por un tema de reforma, o sea, lamentablemente no se ha querido ver más allá en el tema de AFP y buscar una solución a favor de, en vez de crear realmente un cambio en el sistema pensionario general, ¿no? Y esto parte lamentablemente por un tema de que existen muchos regímenes laborales, no hay uniformidad. Se ha querido plantear, por ejemplo, ¿no?, crear digamos, un solo decreto, una sola disposición que regule todo, porque de allí justamente viene el problema, porque cada caso es particular, cada trabajador es particular. Hay CAS 276, Locadores. 728, locadores, demandan por desnaturalización, entre otros, entonces genera todo realmente un desorden, ¿no? Y entonces yo creo que eso también es parte del problema y parte también Pero el Congreso lo que ha hecho, en vez de tratar de arreglarlo, al menos este Congreso unicameral, es de el CAS convertirlo al régimen 728, aún con todo el costo que eso significa, el tema del locadores Claro, también lo que solución. pasa que en algunos casos, cuando uno demanda al Poder Judicial, dependiendo del caso, no se podría generalizar, pero sí hay casos donde se halla esta desnaturalización. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la entidad gasta, ¿no?, en estudio de abogados, como por ejemplo en el caso de la ONP, que también me sorprendió, gasta contratando y caso por caso, cuando en este caso debió haberse analizado en general cuál está haciendo y evitar que siga desnaturalizándose los contratos, para evitar justamente las demandas judiciales y los pagos, inclusive pagos por indemnización, por despido y qué sé yo, ¿no? Entonces, es todo un tema también de responsabilidad en cada entidad. Pero para responder tu pregunta en relación al tema económico, parte de eso justamente es la tranquilidad que el nuevo gobierno puede ingresar, porque sabemos que las inversiones vienen cuando hay estabilidad política. Y cuando no hay estabilidad política, Todo es más complicado. todo es más complicado. Entonces, ¿Cuál sí. debería ser, congresista, la agenda económica de la derecha en este nuevo sistema bicameral? Bueno, como te señalé, creo que plantear una reforma laboral de flexibilización laboral, tanto en el sector público como en el sector privado, es fundamental, ¿no? Y justo lo que comentabas sobre, digamos, que los CAS ahora han sido incorporados a la planilla, eso también es una muestra de mercantilismo, porque finalmente son grupos organizados que presionan y consiguen un beneficio a través de la ley porque ejercieron presión, a costa del dinero del contribuyente, ¿no? Entonces, creo que hay ciertas políticas que han sido muy negativas, como la estabilidad laboral absoluta, que de hecho fue parte de las reformas que se hicieron durante los 90 y que luego el año 2002 o el 2003 fue revertido por el Tribunal Constitucional. Y eso tiene, digamos, efectos muy negativos para el mercado laboral y para la creación de empleo. O sea, es muy difícil que alguien tenga un contrato indefinido laboral porque, digamos... No hay en otro país una figura así. No. Entonces, digamos, se genera mucha rigidez en nuestro mercado laboral, hace muy difícil para las empresas, para los emprendimientos, el poder contratar a alguien en planilla, porque es carísimo, y mientras más caro es tener un trabajador en planilla, a menos trabajadores voy a poder tener en planilla, y por tanto nuestros niveles de informalidad... Exacto, entonces necesitamos modernizar y flexibilizar nuestro régimen laboral. Tenemos un régimen laboral pensado para la revolución industrial, no para, digamos, el año 2026. Creo que ese es un tema fundamental, económico, una reforma tributaria también, y a mí la verdad es que me da pavor ver las propuestas que se hacen desde la izquierda de incrementar aún más los impuestos, que no significa otra cosa que el castigo a la generación de riqueza. Y solo el sector privado genera riqueza, solo la libre iniciativa privada de las personas es la que genera riqueza en el país. Y sin esa generación de riqueza no hay desarrollo humano, no hay políticas públicas, no hay programas sociales, no hay infraestructura. El Estado no genera riqueza, el Estado no puede generar dinero, el Estado no saca dinero de los árboles, mete la mano en el dinero del contribuyente. Entonces, entender eso es fundamental. Quiero leer una pregunta de Italo Solórzano que va dirigida para Paola. Pregunta, si hubo fraude, ¿no sería contradictorio juramentar como producto del fraude? Quizás en el fondo no crean tanto en el fraude. Claro, sí, puede sonar contradictorio definitivamente, ¿no? Pero
esta es la realidad. Estamos en medio de esta incertidumbre en la cual estamos yendo a un proceso electoral, pese que se ha advertido en el desarrollo muchas irregularidades que no han sido resueltas, documentos, oficios, cartas que no han sido contestadas por los entes electorales. Estuvimos, digamos, reunidos como partido. Nuestro presidente Rafael López Aliaga también estuvo justamente en ese dilema, ¿no? Pero en realidad tampoco el esfuerzo que se ha realizado para esta campaña merece también que Renovación Popular pueda tener una representación en la Cámara. Sabemos el contexto, puede sonar contradictorio, pero tampoco nos vamos a dejarles tan fácil así el terreno en que sigan y continúen estos personajes, estas entidades ocultas que no sabemos quiénes están detrás de esto, pero no les vamos a dejar, digamos, la cancha libre. Acá vamos a entrar nosotros. ¿Rafael López Aliaga debería asumir como senador? Bueno, él ya ha comentado públicamente que no va a asumir, que va a asumir su accesitario, y digamos, es la posición que tiene Rafael, ¿no? Nosotros nos hubiese encantado que él pueda asumir, estar una presencia dentro del Senado, pero es una posición que se respeta, ¿no? Y él ya lo ha dicho firmemente que no va a asumir, ¿no? ¿Hace mal Rafael López Aliaga no asumir como por senador? supuesto, es un error gigantesco. Creo que es una falta de respeto hacia su elector, es una falta de respeto hacia la institución, y además creo que es ilegal, porque lo que te hace a ti, diputado o senador, no es que el jurado te entregue un papelito, es que la gente ha votado por ti. El resultado de la elección y el resultado del voto popular es lo que te hace a ti senador. Y es una Entonces, situación sui creo generis, que es una porque situación sui generis. Ha sido elegido él senador, no su secretario. Entonces, si él no quería estar sentado en el Senado, no debió postular. Pero esto de postulo, pero ahora no juramento, entonces no soy senador, a mí me parece que va contra la Constitución, contra la ley, y me parece un error político gigantesco de su parte también. Y no sé cómo va a ser el Jurado Nacional de Elecciones, porque como no se ha dado una situación así, el Jurado Nacional de Elecciones no es simplemente que dice, no viene a juramentar, entonces le doy la credencial al accesitario. Cada vez que hay un nombramiento accesitario es porque hay una resolución del Pleno del Congreso en el cual establece una vacancia o una situación particular con el congresista, y recién ahí hace el llamado al Exacto, y es una arbitrariedad, no es el jurado el que decide si entra el accesitario o no. No hay ninguna razón ni un impedimento objetivo que le impida a Rafael López Aliaga asumir el cargo. Yo creo que debería asumir ese cargo porque es, digamos, obedecer a la voluntad popular. ¿Y han analizado esa situación legalmente? ¿Cómo va a ser ese procedimiento? ¿Lo han consultado con abogados? ¿De qué pasa en esa situación? Porque no se ha dado nunca antes el caso de que una persona se rehúse a recibir la credencial, y si es que han evaluado los escenarios en el cual es el Pleno que finalmente tendría que declarar, no sé, su vacancia, quizás para que pueda el jurado tener la habilitación de llamar al accesitario. Martín, y si me permites hacer una analogía, es como que alguien postula a la presidencia y una vez que ya ganó dice, no, que asuma el vicepresidente. Claro, es lo mismo. ¿Han analizado legalmente cómo es ese procedimiento? Claro, un poco para desarrollar lo que comenta, es que tal vez sí lo pueden ver así, de ese lado, ¿no? Que efectivamente él postuló, él dijo que su estrategia fue el tema de arrastre de votos para la Cámara de Senadores, pero más allá de todo eso, el tema pasa aquí por un tema de cómo él también puede validar el hecho mismo de todo este fraude, de todas estas irregularidades. La única forma él que puede, digamos, de protesta es esto. Yo sé que muchos no lo van a ver bien, yo sé que va a ser muy cuestionado y lo está haciendo, inclusive por algunos militantes del partido, pero la posición que él tiene es esa, ¿no? Y entonces es una posición personal y que definitivamente, como lo han mencionado, no se ha visto antes este caso. Pero justamente en esa situación han analizado el tema legal, cómo es el tema procedimental, que es muy importante. No es simplemente, como decía la congresista Todelá, que simplemente dice no quiere y ya que vean cómo se resuelven. Además, el único cargo que ahora, constitucionalmente es irrenunciable es el de congresista. En este caso, el señor Absalón ha quedado, digamos, se quedó por muy poco, por digamos, de votos, para ser considerado en el orden dentro, preferencial. Así es, en el orden preferencial, y él es el accesitario de Rafael López Aliaga. Sabemos que se está viendo ahorita justamente el tema legal, la cuestión legal, pero finalmente es un hecho que no estaba contemplado, no está contemplado, es más, en ninguna norma, la situación que va a pasar. Pero él ha dicho que va a asumir toda la responsabilidad y todo lo que pueda venir. No sé qué más pueda venir, pero él se va a tener que asumir, ¿no? Ahora, la decisión que está tomando. Curiosamente, además, ahora hay versiones que hablan desde el propio interior de Renovación Popular de que Rafael López Aliaga podría postular
como en la lista para Lima como teniente alcalde de quien finalmente, porque hasta no han decidido, sea el candidato a Lima de Renovación Popular. ¿Eso también se hablaba dentro del partido? Bueno, esas noticias saldrán próximamente. No estoy autorizada a poder comentar algo en relación a ese tema, pero... No lo descarta. Bueno, no, tampoco no puedo afirmar nada ni decir si sí o no, solamente que se sabrá próximamente si así va a ser o no, pero finalmente está dentro de su derecho, ¿no? Está dentro de su derecho, no hay, digamos, ahorita algo que pueda limitarlo, ¿no? En relación a la participación. Bueno, que ya tiene el cargo de senador. Como él, en la situación, porque claro, él no asume, pero cuando llegue el formato de inscripción de Rafael López Aliaga en una lista para Lima, yo me imagino que lo primero que va a decir el jurado es, pero este señor acaba de salir, claro, lo que pasa electo como senador. Lo que pasa que acá hay un procedimiento previo para recordar a nuestros amigos, ¿no? O sea, reciben los credenciales y después de recibir los credenciales, los diputados o senadores reciben unas declaraciones juradas que tienen que llenar y ser presentadas ante la oficialía del Congreso. Después de allí recién puede proceder para la juramentación. Mientras todavía no se cumplan ninguno de esos requisitos, todavía no está llamado, digamos, a ese cargo irrenunciable. Pero mientras para usted eso lo habilita. Mientras son trámites burocráticos que no son constitutivos. Yo sé que es un trámite burocrático. Pero para usted eso lo habilita para poder postular como candidato en la lista de Lima. A ver, en este caso yo no soy Rafael López Aliaga. No, quiero saber su opinión como diputada. No, sí, claro. Yo sé, es que repito, como tú lo has señalado, es un caso que no se ha visto antes. Porque el que ha sido, digamos, elegido, votado, ha asumido la responsabilidad, a menos que haya sido un tema de muerte, ¿no? Qué sé yo, otra cosa. Pero hay que esperar cómo se desarrolla, porque estamos a la espera, inclusive puede ser que el jurado emita una norma especial, qué sé yo, estamos a la espera del escenario, cómo se decanta en estos días. ¿Ustedes ¿no? confían en que cuando llegue la inscripción de López Aliaga en la lista de Lima, el jurado lo va a aceptar? Bueno, hay muchas cosas que pueden pasar. Porque después no va a pasar también que digan que porque no lo aceptan es fraude, y no necesariamente es así. Hay un o sea, yo me pregunto si el jurado va a aceptar ilegalmente que juramente el accesitario en lugar de él. No, porque no hay un asidero legal razón para objetiva. Aceptar. Yo no creo que eso se le puede llamar irregularidad, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Ni fraude entonces, tampoco, ¿no? Pero ¿cómo le Yo creo usted? Que sí hay pruebas suficientes en relación al fraude que ni chiste ni de broma podríamos decir. No, pero en el escenario, me estoy poniendo en el escenario en el cual Rafael López Aliaga insista con esta figura de querer postular como teniente alcalde de Lima. Y si el Jurado Nacional de Elecciones le dice no procede porque hace una interpretación, me parece válida porque hay todos los elementos legales para decir tú has sido elegido como senador, yo voy a respetar esa voluntad popular, no puedo aceptar tu inscripción como candidato porque simplemente no aceptaste el cargo de senador. Porque la credencial y la convocatoria debe estar, imagino que debe estar saliendo en esta semana, en el 2021 fue alrededor del 9-10 de junio que se llamaron a entregar las credenciales. Sí, igual va a ser para estos días también, de junio. Pero aún así cree que lo van a aceptar a Rafael López. No se trata de creer, ¿no? Se trata de esperar lo que resuelva finalmente el jurado. Bueno, ¿qué situación rara y sui generis? Quisiera saber, en base nuevamente a su experiencia legislativa, qué cosas del Congreso unicameral que está de salida no deberían repetirse en el sistema bicameral. Congresista Tudela, por favor. Bueno, yo personalmente considero que la producción legislativa, el ritmo de producción legislativa es brutal, absolutamente desmedido. El Congreso aprueba semanalmente entre 30 y 40 leyes y eso en ningún país del mundo sucede. Esto es una anomalía. Sí. Hay una sobreproducción legislativa que lo único que genera es más problemas para los ciudadanos, porque cada ley nueva, ¿quién la tiene que cumplir? Los ciudadanos. Y porque hay además una falsa idea de que el congresista que más proyectos de ley presenta es el que más productivo es entre lamentablemente idea que es alimentada desde digamos, los medios de comunicación, opinólogos que digamos, ¿y cuántos proyectos presentaste tú? Entonces el congresista siente que tiene que presentar un montón de proyectos. Y no se prioriza la calidad de las leyes que se aprueban, sino la cantidad. Y además se cree también que la unión de la tinta con el papel es mágico, ¿no? Que tiene poderes mágicos y lo que sea que yo pongo en la ley se va a traducir automáticamente en la realidad. Y eso no es así. Entonces, ese es un problema de nuestra cultura política que creo que tiene que cambiar. Yo creo que la bicameralidad es positiva en la medida en que va a ser más difícil que se aprueben proyectos de ley. Los problemas del Perú no se van a solucionar con proyectos de ley. Los problemas del Perú son problemas fundamentalmente políticos, de estructura del Estado y de mala gestión. Entonces,
yo creo que algo que tenemos que abordar con conciencia y de manera urgente es la sobreproducción legislativa. Tenemos un problema de sobreregulación en el Perú gigantesco. Tenemos cientos de miles de normas vigentes y eso finalmente representa trabas para el ciudadano. Y si son malas leyes, peor todavía. Correcto. Estimada virtual diputada, usted también ha estado en este sistema unicameral como asesora, ha visto los proyectos de ley, la agenda legislativa, sea proyectos de ley, tema de fiscalización, tema de representación. ¿Qué temas o qué cosas, qué prácticas de este sistema unicameral no deberían repetirse en el nuevo sistema de dos cámaras? Claro, lo bueno y lo que no se va a repetir justamente es esta fragmentación de cada bancada, el transfugismo que ha sido también terrible. Ha sido para mí uno de los temas también importantes de resaltar, el cambio de bancadas, de miembros de las comisiones. Uno, como, digamos, votante, ¿no?, elige a tal representante porque cree en la convicción, el ideario del partido, pero sin embargo, a la hora de la hora, pues hemos visto unos cambios, pero de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, centro y todo, y que finalmente, bueno, ha traído el resultado que tenemos, ¿no? Ahora en relación a varias iniciativas, a varias propuestas, acciones de fiscalización, comisión de ética, la comisión de acusaciones constitucionales y más, ¿no? Pero hay que decirle a la gente Pero que ahora, si bien no se puede crear nuevas bancadas, sí hay esta opción de que un congresista por única vez pueda renunciar al grupo original por el cual fue elegido y pasarse a otra bancada. ¿Cree que eso en algún momento podría jugarse tácticamente desde las bancadas, tanto izquierda como derecha, para jalar números y tener yo creo algo que, de mayor balanza en la votación numérica? Yo creo que el resultado que hemos tenido para la Cámara de Diputados de tener seis bancadas va a ayudar, a diferencia de otros años o como este mismo Congreso, tener tantas bancadas, ¿no? Y claro, podría ser, porque finalmente, como se dice, el peruano va a buscar siempre cualquier cosita para entrar nuevamente en el juego, pero creo que el limitante de asumir comisiones o asumir la mesa directiva, qué sé yo, va a limitar también un poco eso, y finalmente yo creo que ahora el electorado va a estar más vigilante en relación a sus representantes, ¿no? Porque justamente también estos mismos representantes, estos mismos partidos y bancadas son las que futuramente están viendo para el 2031 y es más fácil poder fiscalizar a menos bancadas que muchas más, ¿no? Entonces yo creo que esos son los puntos favorables que se hicieron en la reforma, el tema de evitar este transfugismo que ya uno no sabía. Como asesora, por ejemplo, pensábamos que estaba en tal bancada, ya no está acá, está en otra, y no, ya no está en la otra. Entonces era un tema hasta de coordinación también terrible, ¿no? Pero ese es uno de los puntos más resaltantes que creo que nos va a ayudar ahora. ¿Usted cree que se puede dar este escenario donde comienzan a jugar matemáticamente con los jales? Yo la verdad es que no comparto esta visión tan rígida de digamos, prohibir que alguien salga de una bancada. Yo la verdad es que creo que tiene que haber un equilibrio entre el poder que se le da al partido y el poder que tiene el representante que ha sido elegido, porque finalmente la representación es individual. Entonces, prohibir que alguien salga de una bancada implica inclinar la balanza demasiado, darle demasiado poder a los partidos políticos por encima del representante. Y yo creo que eso no es correcto. Creo que se debe permitir la posibilidad de que un congresista pueda renunciar a su bancada, porque creo que es plenamente factible que su bancada traicione lo que prometieron durante la campaña, que traicionen los principios que dicen defender, y creo que hay casos que son reales y que son justificados que habilitarían que un congresista pueda renunciar a su bancada e incluso pasar a otra bancada ya existente. Lo que yo creo que sí se tiene que prohibir por completo es la creación de nuevas bancadas, porque la creación de nuevas bancadas implica una fragmentación inaceptable que hace que el Congreso sea funcionalmente muy difícil de manejar, burocrático, y además es sacarle la vuelta al resultado electoral, porque se crean bancadas que no representan el resultado de la elección, es decir, nadie votó por la bancada Nueva Constitución, no existe, no hay legitimidad. Entonces yo creo que el problema está ahí. Yo prohibiría la formación de nuevas bancadas, pero creo que prohibir que un congresista renuncie a su bancada es darle un poder desmedido a los partidos políticos. Quiero leer un comentario que acá me han dejado Colt Frank, que dice, me parece
No, me parece mal que deje el Senado, se refiere a Rafael López Aliaga, por ir a la municipalidad. ¿Acaso no lo ven? Será lo peor que pueda hacer. Hasta que deje el Senado me parece medianamente bien, pero dejarlo para ir a la municipalidad me parece mal. A los ciudadanos también les parecerá. ¿Habrá un costo político, creen, en esa decisión? Atendiendo acá las preguntas de los comentarios. Toda decisión siempre tiene un costo. Y Rafael las va a asumir y todos nosotros también, ¿no? Pero lo importante es que Renovación Popular tiene identidad y somos principistas. Estamos a favor de la vida, la familia, la patria, la soberanía y vamos a morir en esa ley hasta el final. Por eso que tenemos una gran representación, tenemos, digamos, gran proyección y los resultados en estas elecciones han demostrado muchas cosas, ¿no? Acá hay un comentario positivo, para que no digan que solo leo comentarios negativos. Dice John Carpintero, dice, si Renovación se desintegrara es porque no hay convicción, pero defender la legitimidad es un proceso, en un proceso no es una cuestión de ego, es honorabilidad, dignidad. Claro, hay de todo, eso ya se cayó en desuso. ¿Cree que hay honorabilidad en todas estas decisiones que están tomando finalmente, pero que puede tener un costo político? Hay honorabilidad, hay principios que no son negociables y que lo vamos a seguir haciendo. Y desde el Congreso de la República, tanto en Cámara de Diputados y Senadores, lo vamos a seguir haciendo porque ese es nuestro sello. Estamos sellados en base a estos principios, toda la bancada, todos los nuevos ingresantes también hemos tenido la oportunidad de reunirnos y estamos con una misma visión, ¿no? De trabajo, de participación en este Congreso de la República. Y hay un comentario para la congresista Tudela, dice Roger Jaro, dice Adriana Tudela es una gran patriota. Ahí le tiran flores a la congresista Tudela. También me gustaría saber, para ustedes, ¿quién debería presidir en el primer año de esta nueva era bicameral? ¿Qué bancada, más allá de los nombres, ¿no? ¿Qué bancada creen que debería asumir la presidencia en el primer año de la era bicameral? Bueno, tradicionalmente es el congresista más votado del partido más votado, ¿no? De la primera mayoría. Así sea, Juntos por el Perú. Creo que porque se rompieron las tradiciones. Soy apegada a las tradiciones, creo que por algo existen. Me parece que lo lógico es que preside el Congreso el más votado de la primera mayoría. En el 2021 no fue así. En el 2021, ¿quién fue el primer presidente? No, el 2021 fue Mari Carmen Alba, sí. Sí. Pero era porque había, eran nueve bancadas, ¿no? Más difícil. Estaba más complicada, sí. Para usted, ¿qué bancada debería asumir la presidencia en este primer año de la era bicameral? Yo creo que esa pregunta hay que hacerle Fuerza Popular, porque hemos visto desde el primer año el dominio y la posición de Fuerza Popular en la elección de la mesa directiva, ¿no? Entonces, lamentablemente, a veces, y por lo menos en este Congreso hemos visto que todo se mueve a sazón de Fuerza Popular, ¿no? Y eso es algo que se tiene que decir, ¿no? Esperemos que ahora, que también nos necesitan por los votos, nos puedan considerar a Renovación, porque prácticamente Renovación ha sido lo último del Congreso de la República en relación, ¿no? O sea, desearíamos que nos convoquen inclusive para las conversaciones previas, porque a nosotros solamente nos notifican al final de lo que ya acordaron ellos, ¿no? Y hemos visto realmente un cogobierno. ¿Cree que esa situación vaya a cambiar en este nuevo Congreso bicameral? Bueno, ahora se han empoderado más, son 41 votos, ¿no? 41 votos y esperemos que puedan sentarse con nosotros, realmente con el ánimo de concertar y de hacer más llevadero este Congreso. Yo creo que es necesario que nos escuchen también y que puedan saber que aquí estamos, que no solamente vamos a ir por el lado de ellos, sino vamos a ir por el otro lado, pero hay puntos en común en los cuales podemos caminar juntos, ¿no? Pero convóquenos, señores de Fuerza Popular. Acá estamos. En estas últimas semanas no se han juntado, no había un acercamiento para empezar a ver qué tipo de agenda o entendimientos pueden llegar y valgan verdades, cierta reconciliación después de este periodo unicameral donde no han caminado tan juntos. De nuestro lado siempre ha habido el acercamiento, ¿no? El problema pasa cuando vemos un accionar claro, por ejemplo, cuando se dice, estas comisiones para tales grupos políticos, yo me quedo con Constitución, yo me quedo con tales. A Renovación hay que darle pues la Comisión de la Mujer y la Comisión de Comercio, ¿no? Entonces, sí, si vemos que Fuerza Popular cambia de posición, de opinión en relación al tratamiento de las demás bancadas, yo creo que va a haber más acercamiento. ¿Qué cree que falta para este acercamiento, entendimiento entre Renovación Popular? Bueno, creo que tiene que haber disposición de ambos lados, ¿no? Porque creo que así, digamos, como tú exiges que se acerquen, creo que tiene que haber un punto medio.
sobre todo después del enfrentamiento que ha habido durante la campaña, y por eso decía que me preocupa mucho que se repita el escenario del 2016 y que no haya una intención real de ambas partes de lograr una coalición en el Congreso, ¿no? Y respecto a, digamos, los acuerdos del reparto de comisiones, entiendo que muchas veces puede no gustarnos, pero es resultado de la elección, finalmente. Y de consensos, ¿no? De consensos, todo en el Congreso se logra a través de acuerdos políticos por la propia naturaleza de la institución. No hay un gobierno del Congreso, hay fuerzas políticas que tienen mayor o menor peso en función al número de representantes que tienen, y los acuerdos y las negociaciones se adoptan, digamos, respondiendo a eso. Entonces, sí, de repente a mí en Avanza País me hubiese encantado tener otras comisiones que las que finalmente terminamos presidiendo, pero claro, éramos una bancada de 7 congresistas. Entonces, creo que es importante también que entendamos cuáles son las dinámicas de una democracia, cuáles son las dinámicas parlamentarias, y que finalmente todo responde al resultado de la elección y de la voluntad popular. Estamos al final ya del programa y quisiera, como cierre, por parte de cada uno de ustedes, un mensaje, si quieren de unidad, si quieren de lo que se viene en estos últimos días previo a la elección de segunda vuelta, congresista, su mensaje de unidad para la derecha o su mensaje final para este escenario que afronta la derecha para este 7 de junio. Bueno, yo creo que todos quienes creemos en la libertad, quienes creemos en que la libre iniciativa privada es el único motor de crecimiento, y quienes queremos a nuestro país y queremos verlo mejorar y queremos verlo caminar hacia un mejor futuro, debemos pensar muy bien en nuestro voto. Creo que el proyecto político de Juntos por el Perú es un proyecto político que propone políticas que demostradamente han llevado a la debacle moral, económica y social en todos los países en donde han sido aplicadas. Esto ya va más allá de las simpatías políticas personales que pueda tener uno respecto a cada candidato. Creo que es un hecho objetivo que lo que nos está planteando la izquierda en el Perú es una sentencia de muerte. Y creo que tenemos que tener eso muy claro a la hora de votar. Virtual diputada, antes de darle la palabra, quiero dejarle un comentario de Hueso 345, dice: Fuerza Paola, tú sí me representas. ¿Cuál es su mensaje final de unidad o su mensaje final previo a estos días? A ver, después de haber hecho catarsis en relación a Fuerza Popular, me quito eso un ratito y lo dejo a un lado. Y sí, definitivamente este domingo tenemos que votar pensando en el Perú, pensando y recordando el primer año del expresidente Castillo. No votemos por la izquierda radical, por el progresismo, ni por el comunismo. Votemos realmente por el Perú. Es parte de nuestro comunicado como Renovación Popular. Y aprovecho también este espacio para dirigirme a mi comunidad cristiana. Lamentablemente hemos visto pseudo representantes católicos y evangélicos llamando a votar por una propuesta que es contraria al cristianismo. Yo quiero exhortar y llamar la atención a cada uno de mis hermanos que por favor asuman con responsabilidad su voto. El voto no puede perderse. El voto tiene que ser asumido como una responsabilidad, mirando lo que queremos para el Perú estos 5 años, ¿no? Quiero agradecer a ambas por su tiempo, por las coincidencias, por también los puntos de vista distintos. Quiero agradecer a todos los que nos han seguido en este nuevo programa de Versus.